En un futuro no muy lejano, en un país de Latinoamérica, se lleva a cabo el 8º Congreso de Futurología. Y nuestro protagonista va a tener unas aventuras que desafían las leyes del tiempo y el espacio. Acompáñenme con la reseña de El Congreso de Futurología de Stanisław Lem. ¡Comenzamos! Hola amigas y amigos del canal, pues con el gusto de estar con ustedes y bueno, vestido para la ocasión porque me gusta mucho mi chamarra futurista y espacial y entonces por eso es que hoy me la puse porque vamos a reseñar un poquito, sin spoilers, pero pues como para que de verdad sepamos de qué se trata, el Congreso de Futurología de las Memorias del astronauta Ion Tichy, escrito por nada más y nada menos que Stanisław Lem. Un súper autor de ciencia ficción polaco que bueno, yo conozco porque, como saben, soy gran fan de Andrzej Tarkowski y él tiene una película de donde yo conozco a este autor que se llama Solaris, que resulta, pues es un libro de este autor que bueno, pues un poquito de su vida, ¿no? Este hombre en Polonia nace en 1921 y muere no hace tanto, fíjense, muere en el 2006. Digo, yo sé que para muchos de ustedes 2006 a lo mejor ya fue hace mucho, pero realmente no tiene tanto y es un hombre que hizo muchísimo, un futurólogo, escritor de ciencia ficción, un hombre que estudió medicina, pero que terminó pues no enrolándose en esto, porque bueno, pues han de saber que en estos países en ese entonces, si eras médico, de inmediato pues te daban así una orden desde el gobierno para que ahí estuvieras trabajando toda tu vida, ¿no? Y bueno, pues él termina por no graduarse precisamente para seguir otra carrera, otras cosas, y a eso se dedicó, a escribir. Ahora, futurólogo real, o sea, un hombre con visión, un científico que tiene, pues además de sus novelas, pues también muchos ensayos acerca de esto de qué nos aguarda el futuro, pues a la humanidad, cuáles son los temas importantes y muchos de esos amigas y amigos que estamos ahorita viviendo pues con mucha fuerza. Bien, ¿y de qué trata este libro? Bueno, pues es la historia de un astronauta que además es un personaje recurrente en la literatura del autor. Este astronauta se llama Ion Tichy y él es enviado por el profesor Tarantoga, que también es otro personaje recurrente en los libros de Stanisław Lem, y lo mandan a este congreso. Este congreso tiene lugar en el Hotel Hilton, así un super hotel de 100 y tantos pisos de alto, imagínense ustedes, una enormidad, como una especie de conjunto habitacional, hotel, centro de convenciones. Y este Hilton del futuro se encuentra nada más y nada menos que en Costa Rica, nombre con el que bautiza a Costa Rica en el futuro nuestro autor. Bueno, pues ahí tenemos que este astronauta va y tiene todas las credenciales. Él, pues entre muchas de las cosas que están sucediendo en este edificio, ¿no? Pues está el Congreso de Futurología, porque también hay un congreso ahí o una reunión que tiene que ver con cosas como para adultos 3X. Luego hay otra reunión que es una reunión como culinaria. Y bueno, pues entre todo eso que está pasando ahí está el congreso este, ¿no? Y en el congreso, bueno, pues hay así como las lumbreras del momento, ¿no? De ese futuro, que además nuestro autor se imagina un futuro no tan lejano, o sea, que ocurra a finales del siglo XX. Y bueno, pues ya tenemos ahí que este astronauta va y empieza a tener las pláticas, pero fíjense que eso no es lo interesante. Lo interesante es todo lo que sucede en ese lugar costarricano en un futuro donde hay una especie de distopía armamentista, donde hay como facciones. No nos dice exactamente cómo funciona la geopolítica de este mundo, pero bueno, es un mundo definitivamente caótico y en donde el centro del discurso para este congreso va a ser la sobrepoblación mundial. Que bueno, ya está así en la locura. Ya las ciudades están pensando que sean flotantes, que sean sostenibles, pero así sostenibles de una manera increíble, en donde naces, mueres, te reproduces y te vuelves a morir en la misma ciudad que está flotando en los cielos, porque también ya los recursos naturales, bueno, pues son un tema terrible, ¿no? Que está apremiando a la humanidad.
Y bueno, en este congreso vamos a encontrar que además hay ahí unos códigos muy interesantes para saber cómo opinar en el congreso, ¿no? Se les da por adelantado los temas a los científicos y entonces tienen una especie como de claves con las cuales nada más dicen la clave y ya están diciendo todo un discurso, ¿no? Bueno, pues así va más o menos esto del congreso. Es muy interesante porque nuestro protagonista, este astronauta John, pues va en cada uno de los pisos, ¿no? Encontrándose con otros personajes que son verdaderamente increíbles. O sea, hay un hombre que es un reaccionario que al parecer, bueno, está en contra del gobierno que está ahí en Costa Ricana y entonces pues está fraguando la manera de derrocar al poder y de hacer una especie de inmolación pública para lograrlo. Luego nos vamos a topar con que entra sin querer a alguno de los otros congresos y se topa con unas escenas absolutamente surrealistas, pero como en un surrealismo futurista retro. Está bien interesante, amigas y amigos, de verdad. Cuando lo está leyendo uno, de pronto vienen a la mente, así sin más, estas escenas, por supuesto, de Solaris, de Tarkovsky, pero también diría yo como algunas escenas de Odisea del Espacio, algunas escenas, por ejemplo, de ciencia ficción de los 80s y finales de los 70s, esta onda futurista retro que ahora, bueno, pues nos parece muy nostálgica y muy bonita y que creo que tiene todavía mucho para explotarse en este siglo XXI, ¿no? Bueno, pues un poco por ahí va lo que nos encontramos, pero también nos encontramos escenas durísimas. Quien ha visto, por ejemplo, The Boys, pues tiene mucho de este gore sexoso, rudo. O sea, es una ciencia ficción muy adulta, muy adulta. Y bueno, pues le pasa algo a nuestro protagonista. Pero antes de decirles, fíjense que en esta realidad pues hay unas guerrillas que todo el tiempo están luchando contra el poder que está, pues no sé, es una especie como de república en donde estamos, pero es medio autoritaria y militarizada. Y bueno, hay guerrillas que entran y ya se sabe que pueden llegar a matar a media concurrencia del Congreso, entonces hay unos protocolos de emergencia. O sea, es un caos absoluto. Yo les diría desde la página 10 ya van a tener así el caos total y completo. Hay muchísima acción. De pronto hasta me recuerda un poquito algunas escenas de estas donde sale Bruce Willis en Die Hard, ¿no? Duro de matar. Un poquito también tiene estas escenas así donde nuestro personaje se está escurriendo entre las multitudes porque están pues las bombas y las ametralladoras por todos lados y él trata de escapar y así cosas como esa, ¿no? Y bueno, de pronto le da mucha sed y aquí comienza una de las varias partes de la historia. Toma agua del grifo y ¿qué creen, amigas y amigos? El agua del grifo del Hilton donde está el Congreso está contaminada con un químico alucinógeno que hace que la gente se sienta verdaderamente feliz, apacible y maravillosa. Y por lo mismo, pues se inactiva toda y pues la idea es que se muere, ¿no? Entonces él poco a poco se va dando cuenta de que está bajo los efectos de esta situación y bueno, también ahí vemos como cuáles son las cosas que hace para regresar en sí. Sin embargo, pues el Congreso siguen las locuras pasando en este lugar hasta el punto en que de plano hay un bombardeo y ya los empiezan a evacuar. O sea, imaginen ustedes. Evacúan a la gente del Congreso, a todos estos científicos, entre ellos a nuestro astronauta, y terminan en las cloacas debajo del Hotel Hilton, donde parece ser que hay una especie de refugio. Y ahí, amigas y amigos, comienza otra odisea que yo les diría, miren, de la novela, más o menos, esto que les estoy contando es a la mitad, más o menos. De este momento que les digo, donde llegan las cloacas hacia el final de la novela, pasan un montononal de cosas, pero sobre todo vamos a tener pues la situación de que nuestro querido Ion Tiji va a viajar en el tiempo. No les voy a decir cómo, ni les voy a decir más, porque este viaje en el tiempo lo lleva al futuro. Y lo lleva a un futuro, amigas y amigos, durísimo, increíble, o sea, una utopía total, donde ya la economía no tiene que ver con el dinero, donde la gente, bueno, pues tiene ciertos medios, ¿no? Para poder como enlazar con esta nueva realidad ultra tecnologizada, pero donde se ha encontrado pues una nueva manera de vivir que tiene que ver con las sustancias químicas y la reacción del cerebro a estas sustancias.
Y bueno, pues entonces nos preguntamos qué le va a pasar a nuestro protagonista, qué hará este astronauta en ese lejano 2039 en el que acaba de despertar y donde se da cuenta que de plano, si ya de por sí estaba loca la realidad, pues ahora está mucho más. Qué encuentros, qué misterios va a develar en ese futuro y qué va a suceder pues rumbo al final de la novela, ¿no? La verdad es que es muy emocionante, pero sobre todo, amigas y amigos, es muy atrapante. O sea, yo les diría, es una escritura verdaderamente, así se los digo, exquisita. O sea, está muy bien hecho. El uso del lenguaje es sensacional. Y aquí algunos puntos que les quiero resaltar de este libro para que todavía se animen más a leerlo. Bueno, primero, saber que este libro se escribió en 1971, es que sale a la luz, en Polonia. De inmediato, pues lo traducen al alemán y en México podemos encontrar, bueno, pues algunas traducciones de ese entonces, como esta. O sea, esta la verdad, miren qué bonita. Esta es una edición que yo creo de verdad que soy muy afortunado, muy afortunado. Aquí les dejo el video de dónde lo saqué, porque es una de estas súper cosas que suceden en Facebook. Y bueno, pues es de Barral, que en 1971 así se llamaba la editorial, y es parte de una colección chiquitita de novelas pues breves, pero particularmente esta, bueno, pues soy el feliz poseedor, amigas y amigos, de la primera edición de febrero de 1975, o sea, habiéndose editado en Polonia en 1971, a solo 4 años de su edición original. Y bueno, pues es que esto, la verdad, en México pues no sucedió. Esto está impreso en España, esto está hecho en Barcelona por la editorial, les digo, Barral Editores, y la traducción viene originalmente del polaco por Melitón Bustamante. Bueno, miren, sé que Impedimenta en México trae a Stanisław Lem. De hecho, pues ya me voy a empezar a hacer de mi biblioteca de este autor. Y bueno, con esa maravillosa editorial que es Impedimenta, pues vamos a ver cómo nos va. Pero pues la única ahorita traducción que les puedo asegurar es una gozadera. Es esta, ¿no? Ahí si saben de cómo están las traducciones al español de las otras editoriales que tienen al autor, pues avísenme, por favor pónganlo en los comentarios, compártanoslo, porque por lo que yo he sabido en las traducciones al inglés cambian algunas cosas, pues no sé si al dedo, porque por ejemplo en las traducciones al inglés no le llaman costarricana, sino Costa Rica, a este lugar que se inventa en Latinoamérica nuestro autor en ese futuro lejano, ¿no? Bueno, otro dato maravilloso, el uso del lenguaje, como les decía. No. Stanisław Lem, algo que hace y que me parece que marca su obra, entre otras cosas, es tener un uso de los neologismos, es decir, de estas palabras que no existen, fluido, interesante, bien contextualizado, intelectualmente, yo les diría hasta retador, ¿no? Y les voy a leer un pedacito para que vean a qué me refiero con esto de inventarse palabras que no existen pero que hacen todo el sentido del mundo. Aquí tenemos un diálogo entre Ion Tiji, nuestro astronauta que está así viajando por todos lados, y un amigo de él que lo va a estar acompañando en estas aventuras de manera muy incidental, que es el profesor Trottelreiner, ¿no? Bueno, pues aquí tienen yo les diría como un diálogo, pero es como un ping pong de palabras maravilloso. Y dice: además me rejuvenecieron, sí, con Rejuvenal de senilina, que usted no necesitaba, mientras que yo sin ese enérgico tratamiento ya no podría ser un devenirólogo. ¿Querrá decir futurólogo? No, pues ese nombre significa ahora otra cosa. El futurólogo elabora los profutos, los pronósticos, mientras que yo me ocupo de la teoría. Se trata de una rama totalmente nueva, que en mis tiempos se desconocía. Pudiéramos darle el nombre de previsión del futuro idiomático o pronóstico lingüístico. Y entonces empieza el profesor Trottelreiner a explicarle a nuestro protagonista de qué se trata esto del futuro idiomático o pronóstico lingüístico, ¿no? Y le da un ejemplo. Y dice: tomemos por ejemplo el nombre de robot. En el siglo XV ese término no significaba nada, pero si en aquella época hubieran contado con unos cuantos futurólogos idiomáticos, a buen seguro que habrían pensado en los autómatas. Bien, pero ¿qué significa un piernista? ¿Lo ve? Ahora mismo se da el caso de lo que lo puedo aclarar, pero únicamente por no tratarse de un pronóstico, sino que ya existe en la actualidad.
El piernismo es la concepción más moderna del nuevo sentido de la autoevolución humana, del así llamado Homo sapiens monopedes. Con una pierna, cierto, debido a la inutilidad de andar y a la falta de espacio que se nos viene encima. Pero eso es una idiotez. Así lo creo yo también. Sin embargo, unas lumbreras como el profesor Hatztellater o Fauchet-Bini son partidarios del piernismo. No se lo imagina usted al proponerme la palabra pierna, ¿verdad? Y así, pues con unas 3, 4 palabras más, estos dos personajes empiezan así a hacer un ping-pong de palabras, amigas y amigos, con una onda, pues yo diría como de neologismos divertidos, interesantes, y que dejan ver muy bien el uso del lenguaje que tiene el autor para escribir, ¿no? Y bueno, pues no solo eso, en otra parte, fíjense, ya me estoy acercando al final, pero es que esto está bien bonito porque además la propuesta que tiene este libro es que recordarán ustedes, pues esto de la Matrix, ¿no? Y cómo funciona y que si estamos enchufados pero no lo sabemos. Fíjense qué interesante porque en 1971 este autor polaco nos trae una especie de Matrix pero que no tiene que ver tanto con una tecnología como esa tan, yo diría, tan informática y robótica, ¿no? Aquí pues esa Matrix de la que se habla o de ese estado como alienado y pues comunitario que viven los personajes ya en ese futuro tan lejanísimo, tiene que ver con las sustancias que el cerebro recibe y que genera, ¿no? Y entonces dice, además tenemos toda una serie de espantosas manifestaciones de los neurosupermascones, de los fijadores, de muy dudoso efecto. Y aquí ya está hablando de sustancias químicas. ¿Qué es eso? La de alucinina. Es un nuevo específico, con el cual a uno se le antoja que no se le antoja nada. Se emplea solamente para los enfermos mentales, pero no deja de incrementarse el número de individuos que sospechan de la falta de autenticidad del entorno. Los amnestantes no actúan en contra de las uroimaginaciones, es decir, la imaginación secundaria. ¿Me entiende, no? Si una persona imagina que está imaginando que no imagina nada, o al revés, esa es la uroimaginación. Es una típica problemática de la psiquiatría contemporánea, la llamada torreal o de N pisos. Sin embargo, lo más peligroso son los nuevos mascones, pues bajo el efecto de una sobrecarga de específicos, los organismos se debilitan, a la gente se le cae el pelo, se le pican las muelas y nuevamente pierden el rabo. Y bueno, amigas y amigos, pues ese es el Congreso de Futurología de Stanislav Lem. Un libro que verdaderamente les recomiendo. Es como, yo creo que puede ser un espacio de partida para conocer a este autor. De verdad, en serio que está bien bonita la escritura, fluye, es interesante, hasta se siente de pronto un reto leerlo porque como que activa partes de uno que no se espera. O sea, no es ciencia ficción, yo diría que tan casual, aunque sí, al menos este que es un libro humorístico hasta cierto punto, sí se ríe uno mucho, es una especie de sátira también a los gobiernos, al espacio académico, al espacio periodístico, a la misma ciencia, a los sistemas de control, como que se queja de muchas cosas, pero de una manera muy chistosa y en donde realmente nos lleva a la historia sin más, O sea, todo el tiempo está la historia viva, de principio a fin. Este astronauta, bueno, pues sí, ya se entiende por qué es un personaje recurrente, es muy carismático y les va a gustar mucho. Y bueno, pues recordarles que les agradezco enormemente. Muchas gracias por estar en el canal. Si van llegando por acá, suscríbanse si les gustan estos contenidos. Aquí vemos libros, mangas, anime, música, series, cómics, ¿no? Y películas, pero sobre todo, por supuesto, o sea, como que el centro de todo es la narrativa literaria y pues autoras y autores que pues yo creo que podemos compartir y que nos van a gustar mucho descubrir, ¿no? Por eso, bueno, pues creo que Stanislav Lem le va muy bien. Yo lo conocí por una película, fíjense, la de Solaris, y ahora me encuentro con que es uno de mis autores favoritos total. Ya les estaré compartiendo más obras de él. Ya saben, denle like, suenen la campanita y compartan el amor. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Adiós.